Abre las piernas. Necesito entrar. Una frase cargada de misterio, pronunciada en el instante exacto en que dos destinos se rozaron sin permiso. Ella estaba vestida de novia. Él era un apache tan temido como irresistible, y entre ambos nació una tensión prohibida que no era solo deseo, era destino, porque lo que estaba a punto de revelarse bajo ese vestido no era escándalo, sino una verdad capaz de transformar la atracción en amor eterno. En 1897, cuando el polvo del norte de México aún se levantaba como un presagio detrás de los carruajes y los rezos se decían más por costumbre que por fe, Catalina Barragán despertó antes del amanecer con una certeza silenciosa oprimiéndole el pecho. No era miedo exactamente, era algo más antiguo, más hondo, la intuición de que su vida ya había sido decidida por otros y de que el día que comenzaba era apenas una pieza más de un destino cuidadosamente trazado sin preguntarle su nombre. La hacienda Barragán se extendía como un reino de muros blancos y sombras largas. Allí todo tenía un orden. Los pasos de los peones, el sonido de las campanas, la manera correcta de bajar la mirada frente al patriarca. Catalina conocía ese orden desde niña. Lo había aprendido con la misma naturalidad con la que aprendió a coser y a rezar. Pero aquella mañana, mientras el aire frío se colaba por la ventana de su habitación y le erizaba la piel, ese orden le pareció más pesado que nunca. Se sentó en la cama y dejó que sus pies tocaran el suelo helado. El contacto la ancló al presente. Tenía 21 años, una edad que en otras mujeres prometía comienzos. En ella, sin embargo, significaba cierre. Su vestido colgaba preparado desde la noche anterior, elegido no por su gusto, sino por la discreción que exigía una hija obediente. Catalina lo miró sin acercarse. A veces pensaba que su vida se parecía a esos trajes que no se prueban. Se aceptan porque alguien más los mandó a hacer. Abajo la casa ya estaba despierta. Se oían voces contenidas, órdenes breves, el roce de pasos apresurados. Don Benjamín Barragán, su padre, no toleraba retrasos. Para él, la puntualidad no era una virtud, sino una forma de dominio. Había levantado su fortuna con la misma firmeza con la que levantó a su familia, sin preguntas, sin espacio para la duda. Sus hijas crecieron sabiendo que el amor era un concepto útil solo cuando servía a un acuerdo. Catalina era la menor. También la última ficha. Mientras se arreglaba el cabello frente al espejo, observó su reflejo con una atención distinta. No buscaba belleza, sabía que la tenía, sino señales de algo que aún no sabía nombrar. Sus rasgos eran suaves, la mirada profunda, pero había en ella una fortaleza discreta que no se exhibía. Esa fortaleza era la que la había mantenido erguida cuando vio a sus hermanas partir una tras otra, envueltas en encajes ajenos, rumbo a haciendas vecinas, convertidas en esposas ejemplares antes de aprender a ser mujeres. Bajó las escaleras con el cuidado de quien no quiere hacer ruido. El comedor estaba dispuesto para un desayuno formal, aunque nadie parecía tener hambre. Don Benjamín ocupaba la cabecera, impecable, con la expresión severa que reservaba para los asuntos importantes. A su derecha, un hombre mayor, de porte imponente y mirada calculadora, bebía café con parsimonia. Don Eusebio, el hombre al que Catalina había sido prometida, no necesitaba presentaciones. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad fría, casi mineral. Catalina sintió cómo el estómago se le cerraba, pero avanzó. Saludó con respeto, como se esperaba de ella. Don Benjamín apenas asintió. No había ternura en ese gesto, solo la confirmación de que todo marchaba conforme a lo planeado. «El día será largo», dijo su padre sin mirarla. «Conviene que estés preparada». Catalina respondió con un leve movimiento de cabeza. Aprendió desde niña que hablar más de lo necesario era una forma de debilidad. Tomó asiento y sostuvo la taza de café entre las manos, buscando en el calor un consuelo mínimo. Don Eusebio la observaba sin disimulo, evaluándola como se evalúa una adquisición valiosa. Con interés, pero sin emoción. El compromiso había sido anunciado semanas atrás, con una celebración sobria y discursos cuidadosamente medidos.
No hubo preguntas, no hubo espacio para el temblor que Catalina sintió al escuchar su nombre unido al de un hombre que le doblaba la edad. Para don Benjamín el matrimonio no era una unión de almas, sino una alianza de tierras, influencias y silencios compartidos. Después del desayuno, Catalina fue enviada a supervisar tareas que no necesitaban supervisión. Era una manera elegante de mantenerla ocupada, lejos de conversaciones que ya no le pertenecían. Caminó por los corredores de la hacienda, respirando el olor a cal y a tierra húmeda, y cada paso le recordaba que aquel lugar, que había sido su hogar, comenzaba a sentirse como una jaula amplia y bien decorada. En el patio trasero se detuvo un momento. El cielo estaba despejado y el sol comenzaba a elevarse, prometiendo un calor inclemente. Catalina cerró los ojos. En ese gesto breve, casi imperceptible, se permitió una pregunta que nunca había pronunciado en voz alta. ¿Y si hubiera algo más? No sabía qué forma podía tener ese más. No lo había visto ni escuchado, pero lo sentía, como se siente el agua bajo la tierra antes de que brote. Ese sentimiento la acompañó durante el resto de la mañana, incluso cuando su padre le habló de los preparativos, de la iglesia, de las visitas que llegarían. Catalina escuchaba, asentía, cumplía. Por dentro, sin embargo, algo comenzaba a tensarse. A media tarde, don Benjamín anunció que viajarían al límite de sus tierras para resolver un asunto pendiente. Catalina fue incluida en el trayecto, no por consideración, sino porque su presencia reforzaba la imagen de familia sólida que él quería proyectar. Subió al carruaje con el rostro sereno y las manos entrelazadas sobre el regazo. El camino se abrió ante ellos como una línea polvorienta que parecía no tener fin. A medida que avanzaban hacia el norte, el paisaje cambiaba. Las construcciones se volvían escasas, la tierra más áspera, el silencio más profundo. Catalina observaba todo con una atención nueva, como si su mirada estuviera aprendiendo a ver de verdad por primera vez. Fue entonces cuando escuchó el nombre. Los hombres que acompañaban el carruaje hablaban en voz baja, creyendo que ella no prestaba atención. Mencionaron a los apaches, a los ataques recientes, al temor que se extendía entre los hacendados. Y como si nombrarlo fuera convocarlo, alguien dijo, Ericán Solé. El nombre quedó suspendido en el aire. Catalina lo repitió mentalmente, sin saber por qué. Había algo en esa combinación de sonidos que la estremeció. Preguntó con cautela, ¿quién era? El silencio que siguió fue denso, cargado de superstición y miedo. «Un salvaje», respondió uno. «El más temido de todos». Catalina no dijo nada más, pero esa respuesta no la satisfizo. Había escuchado suficientes historias para saber que la palabra salvaje solía ocultar otras verdades. Miró el horizonte y sintió, sin entender aún el motivo, que ese nombre acababa de abrir una grieta invisible en su destino. El carruaje se detuvo cerca de un arroyo. Catalina descendió con cuidado y se alejó unos pasos, buscando aire. El viento del desierto le rozó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir el peso inmediato de la vigilancia. El entorno era distinto, casi indómito. No había cercas, ni muros, ni campanas marcando el tiempo. Allí, en ese espacio abierto, Catalina sintió algo que no supo definir, una mezcla de inquietud y expectativa, como si la vida, hasta entonces contenida, se estirara hacia algo desconocido. No sabía que aquel día no terminaría como empezó. No sabía que esa tierra, áspera y silenciosa, guardaba la antesala de un encuentro que cambiaría su manera de existir. Solo sabía que, mientras el sol descendía lentamente y las sombras se alargaban, su corazón latía con una fuerza nueva, y que, aunque aún no lo comprendiera, la joven prometida al poder estaba a punto de descubrir que incluso los destinos más cerrados pueden resquebrajarse cuando el amor comienza a llamar desde lejos. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad que ama los romances de época. Si quieres más historias como esta, depende de ti. Comenta Libertad y hazte miembro del canal para ayudarnos a crecer aún más.
El regreso a la hacienda no devolvió a Catalina Barragán la quietud que había perdido. Al contrario, algo se había desplazado dentro de ella, como una piedra removida del fondo de un río. Nada en su entorno había cambiado. Los muros seguían en pie. Las rutinas se repetían con exactitud, pero su manera de habitar ese mundo ya no era la misma. Desde aquel viaje al norte, desde aquel nombre pronunciado en voz baja como una advertencia, Catalina sentía que su vida había comenzado a mirarla de frente. Ericán Solé. El nombre regresaba a su mente con una insistencia suave, casi respetuosa. No lo pensaba con temor, sino con una curiosidad que la sorprendía. En la hacienda los hombres hablaban de él con el ceño fruncido. Las mujeres bajaban la voz cuando surgía el tema. Los peones hacían la señal de la cruz. Para todos era una amenaza. Para Catalina, sin saber por qué, era una pregunta. Durante los días siguientes la casa se llenó de visitas. Hacendados vecinos llegaban a hablar de límites, de seguridad, de la necesidad de unirse frente a lo que llamaban el avance de los apaches. Catalina estaba presente en esas conversaciones solo como una figura decorativa, sentada a cierta distancia, bordando sin levantar la mirada. Sin embargo, escuchaba cada palabra. Aprendió pronto que el miedo, cuando se disfraza de autoridad, suele exagerar aquello que no entiende. No es un hombre, decían, es una fiera. Ataca sin aviso. No tiene alma. Catalina apretaba los dedos sobre la tela. Algo en esas descripciones le resultaba demasiado fácil, demasiado cómodo. Pensó en la manera en que su padre hablaba de los peones rebeldes, en cómo don Eusebio se refería a las mujeres que no obedecían. Siempre había un nombre deshumanizante para justificar el dominio. Una tarde, mientras supervisaba el jardín junto a su doncella, Catalina escuchó un relato distinto. Provenía de un viejo peón, uno de esos hombres que llevaban décadas trabajando la tierra y que habían visto pasar más injusticias de las que podían contar. Creyó estar solo y hablaba sin grandilocuencia, como quien recuerda algo que no se olvida. Dicen que ese apache no roba, murmuró. Solo recupera lo que fue suyo. Catalina se detuvo. No lo miró, pero inclinó apenas la cabeza para no perder detalle. El hombre continuó como si el recuerdo se le hubiera escapado sin permiso, que protege a su gente, que no toca a los indefensos, que castiga a los suyos cuando cruzan la línea. Esas palabras no encajaban con la imagen del monstruo que le habían pintado. Catalina sintió una extraña calma, seguida de una inquietud más profunda. ¿Y si la verdad no estaba donde siempre le habían dicho que mirara? Esa noche, el insomnio la visitó con paciencia. Escuchó los sonidos de la hacienda dormida, el crujir de la madera, el viento golpeando suavemente las ventanas. Pensó en su boda, en el vestido que ya se confeccionaba en silencio, en la vida que la esperaba del otro lado del altar. No había amor en ese futuro, solo cumplimiento. Se preguntó si eso era todo lo que podía aspirar una mujer como ella. El nombre volvió a surgir, no como una amenaza, sino como un eco lejano. Ericán Solé. Catalina no sabía cómo era su rostro, ni su voz, ni su historia, y sin embargo lo sentía cercano de una forma inexplicable, como si ambos pertenecieran a una misma grieta del mundo, a un margen donde las reglas eran otras. Los días avanzaron con la lentitud de lo inevitable. Catalina acompañó a su padre en visitas protocolarias. Asistió a reuniones donde se hablaba de ella en tercera persona, como si no estuviera presente. Don Benjamín se mostraba satisfecho. Para él, todo marchaba según lo planeado. Su hija menor cerraría el círculo de alianzas y consolidaría un legado que consideraba incuestionable. Una mañana, don Eusebio llegó sin aviso. Catalina lo vio descender de su caballo con una seguridad que no dejaba espacio para la duda. Él no preguntaba, ocupaba. Durante el desayuno, habló de la boda como de un hecho consumado. Catalina respondió con educación, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Don Eusebio la observaba con una mezcla de posesión y cálculo, como quien ya se siente dueño de algo que aún no ha tomado. «Pronto te acostumbrarás», dijo él con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos.
Todo es cuestión de tiempo. Catalina sintió un frío inesperado. Aquella frase tan sencilla le reveló algo esencial. Su futuro estaba pensado como una renuncia gradual, una adaptación forzada. Y en ese reconocimiento, algo dentro de ella se reveló, aunque aún no supiera cómo nombrar esa rebeldía. Esa misma tarde, la hacienda recibió noticias inquietantes. Un grupo de apaches había sido visto cerca de las tierras del norte. Don Benjamín ordenó reforzar la vigilancia. El ambiente se cargó de tensión. Catalina percibía el miedo en los gestos de los hombres, en la manera en que apretaban las armas, en las miradas que lanzaban hacia el horizonte. Por primera vez, el peligro dejó de ser un rumor lejano y se volvió presencia. Catalina se asomó a una de las ventanas altas y observó la extensión de tierra que se perdía en la distancia. No vio a nadie, pero sintió que algo se movía más allá de lo visible. No era terror lo que la invadía, sino una expectación inquietante, como si el mundo estuviera a punto de revelarle un secreto. Esa noche, Catalina soñó, no con su boda, ni con la hacienda, ni con su padre. Soñó con un paisaje abierto, sin cercas, donde el viento corría libre. No había rostros definidos, solo una presencia firme, silenciosa, que no la amenazaba, sino que la observaba con una atención profunda. Al despertar, su corazón latía con fuerza. Supo que aquel sueño no era una fantasía, sino una señal de algo que se estaba gestando lentamente. Los días siguientes estuvieron marcados por una vigilancia constante. Catalina apenas salía al exterior. Don Benjamín había decidido proteger lo que consideraba suyo. Pero el encierro solo avivó la sensación de que su vida se estrechaba peligrosamente. Pasaba horas leyendo, escribiendo pensamientos que no se atrevía a compartir, mirando el cielo como si buscara una respuesta. Fue entonces cuando ocurrió algo mínimo, casi insignificante para cualquiera que no fuera ella. Durante un paseo breve por los límites de la propiedad, Catalina encontró una huella en la tierra. No era la de un animal común, era profunda, firme, marcada por un peso decidido. Se detuvo a observarla con una atención reverente. No sabía por qué, pero sintió que aquella marca tenía un significado. No había miedo en ese gesto, había reconocimiento. Catalina levantó la vista y contempló el horizonte. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. En ese instante, comprendió algo que no había entendido antes. Su vida, hasta ahora, había transcurrido dentro de límites trazados por otros. Pero más allá de esos límites, existía un mundo que no pedía permiso para ser vivido. Regresó a la hacienda con el corazón agitado. No había ocurrido ningún encuentro, ninguna revelación concreta. Y sin embargo, todo había cambiado. El nombre que se pronunciaba con miedo en boca de otros comenzaba a adquirir para ella una forma distinta. No sabía aún quién era Ericán Solé, ni qué papel jugaría en su destino, pero intuía que aquel nombre no había llegado a su vida por casualidad. Mientras la noche caía y las luces se encendían una a una en la hacienda Barragán, Catalina comprendió que el verdadero peligro no era el apache del que todos hablaban, sino la resignación silenciosa a una vida sin elección. Y en ese reconocimiento, sin saberlo todavía, comenzó a gestarse la fuerza que habría de llevarla mucho más lejos de lo que jamás imaginó. El amanecer llegó cubierto por una quietud extraña, como si la tierra misma contuviera la respiración. Catalina Barragán despertó con el corazón alerta, no por un sobresalto concreto, sino por una sensación persistente que no lograba sacudirse. Había algo distinto en el aire, una vibración apenas perceptible que la acompañó desde que abrió los ojos hasta que descendió las escaleras con el paso medido de siempre. En la hacienda, los hombres hablaban poco y observaban mucho. Las órdenes se daban en murmullos, los caballos eran ensillados con cuidado y la vigilancia se extendía más allá de lo habitual. Don Benjamín había decidido recorrer los límites de sus tierras, preocupado por rumores que crecían como sombras al caer la tarde. Catalina fue incluida de nuevo en el trayecto, no por confianza,
sino por conveniencia. Su presencia reforzaba la imagen de control, de familia intacta. El carruaje avanzó lento, levantando una estela de polvo que se adhería a la piel y a los pensamientos. Catalina miraba el paisaje con una atención silenciosa, como si supiera que ese día no debía pasar desapercibido. El norte se abría ante ellos con una vastedad imponente. Colinas secas, matorrales resistentes, un cielo amplio que parecía observarlo todo. No había muros ni campanas, solo el pulso antiguo de la tierra. A medida que se internaban en zonas menos transitadas, Catalina sintió una mezcla de inquietud y calma. Era extraño. Allí donde debería haber miedo, había una serenidad profunda, como si el mundo se mostrara tal cual era, sin adornos ni amenazas exageradas. Pensó en las historias que había escuchado, en los relatos cargados de terror, y se preguntó cuántas veces el miedo había sido solo una forma de nombrar lo desconocido. El carruaje se detuvo cerca de un arroyo escondido entre rocas. Los hombres descendieron primero, atentos, con las manos cerca de las armas. Don Benjamín dio instrucciones secas. Catalina bajó después, con el vestido recogido apenas lo necesario. El sonido del agua era suave, constante, casi hipnótico. Aquella música simple parecía ajena a las tensiones humanas. Mientras su padre discutía con los capataces, Catalina se permitió alejarse unos pasos. No lo hizo con rebeldía, sino con una naturalidad que sorprendió incluso a ella misma. Se acercó al borde del arroyo y dejó que el viento le rozara el rostro. Cerró los ojos por un instante. En ese gesto breve, sintió algo parecido a la libertad, aunque aún no supiera cómo se vivía del todo. Fue entonces cuando lo vio. No fue un encuentro abrupto ni un sobresalto violento. Fue más bien una aparición silenciosa, como si siempre hubiera estado allí y solo ahora se dejara notar. Catalina abrió los ojos y al otro lado del arroyo, entre la sombra de unas rocas, distinguió una figura inmóvil, alta, firme. No había amenaza en su postura, sino una presencia serena que imponía respeto sin esfuerzo. El mundo pareció detenerse en ese instante. Catalina no supo cuánto tiempo pasó observándolo. El hombre no avanzó ni retrocedió. Simplemente estaba allí, con una quietud que contrastaba con la tensión que se respiraba en la comitiva de su padre. Su silueta recortada contra la luz del día parecía esculpida por la tierra misma. Había en él una fuerza contenida, una belleza áspera, ajena a cualquier artificio. Sus miradas se cruzaron. No fue una mirada curiosa ni invasiva, fue profunda, directa. Catalina sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, no como miedo, sino como reconocimiento. Algo en el pecho se le abrió, como si una puerta que había permanecido cerrada toda su vida encontrara por fin la llave correcta. En esos ojos no había crueldad ni deseo de intimidar. Había atención, una atención plena, casi solemne. Catalina comprendió, sin necesidad de palabras, que aquel hombre no la miraba como propiedad ni como objeto de intercambio. La miraba como a un ser humano completo. Esa comprensión la desarmó. No sabía su nombre, no sabía su historia, y sin embargo, supo quién era. Erikán Solé. El nombre no resonó como un grito, sino como un susurro antiguo que siempre hubiera habitado en algún rincón de su memoria. Catalina sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no retrocedió. Tampoco avanzó. Permaneció allí, sosteniendo la mirada, como si en ese silencio se estuviera escribiendo algo que aún no podía leerse. Del lado de los hombres de la hacienda, alguien gritó una advertencia. Un movimiento brusco quebró el instante. Catalina reaccionó tarde. Su cuerpo seguía anclado a aquella mirada que parecía sostenerla. Erikán no se movió, no levantó arma alguna. Su presencia no era un desafío, sino una afirmación tranquila. Cuando los hombres apuntaron en su dirección, él dio un paso atrás, no por temor, sino por respeto al equilibrio que no quería romper. Antes de desaparecer entre las rocas, volvió a mirarla una vez más. Fue una mirada distinta, cargada de algo que Catalina no supo nombrar, pero que sintió como una promesa muda.
Luego, ya no estaba. El sonido del arroyo volvió a ocupar el espacio. Los hombres se agitaron, maldijeron, buscaron rastros que no sabían leer. Don Benjamín se acercó a Catalina con el rostro endurecido. «No debiste alejarte», dijo, más como reproche que como preocupación. Catalina asintió, pero no respondió. Su mente estaba lejos de allí. Algo en su interior había cambiado de lugar. Regresó al carruaje con el cuerpo presente y el alma aún suspendida en aquel instante que parecía haberse grabado en su piel. El trayecto de regreso fue silencioso. Catalina observaba el paisaje con otros ojos. Todo parecía distinto, aunque nada hubiera cambiado en apariencia. Comprendió con una claridad que la asustó que había vivido más en ese cruce de miradas que en muchos de los años que llevaba respirando bajo el techo de la hacienda. Esa noche, el recuerdo volvió con fuerza. No había palabras, ni gestos, ni contacto alguno. Solo una mirada sostenida en el tiempo exacto para quebrar una vida entera. Catalina se preguntó qué había visto él en ella, si también había sentido ese llamado inexplicable, si para él aquel instante había significado algo más que una observación fugaz. Intentó rezar, pero las palabras no acudieron. Intentó dormir, pero el sueño se resistía. En su mente, la figura de Ericán Solé no aparecía como un enemigo ni como una tentación prohibida, sino como un espejo en el que por primera vez había visto reflejada una versión distinta de sí misma. Al amanecer, Catalina se levantó con una serenidad nueva. No había euforia ni desesperación. Había una certeza silenciosa. Algo había comenzado. No sabía hacia dónde la llevaría ni qué tendría que enfrentar, pero entendía, con una lucidez que la estremecía, que su destino ya no estaba intacto. La joven prometida al poder había cruzado, sin saberlo, una frontera invisible. Y aunque aún no había palabras ni decisiones, aquella mirada había sembrado una verdad imposible de desarraigar. El amor, cuando nace, no pide permiso ni entiende de pactos. Solo espera, paciente, el momento de revelarse por completo. Después de aquel encuentro, la vida en la hacienda Barragán continuó con su apariencia intacta, como si nada hubiera ocurrido. Los mismos horarios, las mismas visitas, las mismas conversaciones medidas. Sin embargo, para Catalina, el mundo había cambiado de densidad. Cada gesto cotidiano se le volvía más lento, más consciente, como si estuviera caminando dentro de un recuerdo que aún no terminaba de formarse. No habló con nadie de lo sucedido junto al arroyo. No habría sabido cómo hacerlo sin traicionarlo. Aquella mirada no pedía ser explicada, exigía ser resguardada. Catalina comprendió, con una intuición que le erizó la piel, que había cosas demasiado profundas para ser entregadas al ruido del juicio ajeno. Así, el silencio se convirtió en su refugio. Durante los días siguientes, comenzó a notar señales mínimas, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera atenta. Huellas que aparecían y desaparecían en los bordes de la propiedad. Una vigilancia distinta entre los hombres de la hacienda, miradas inquietas lanzadas al horizonte. Don Benjamín reforzó las guardias, convencido de que el temor se combate con armas visibles. Catalina, en cambio, sentía que la verdadera batalla ocurría en otro lugar, uno al que nadie más parecía mirar. Ericán Solé no volvió a mostrarse de inmediato, y, sin embargo, su presencia estaba allí, como una corriente subterránea que lo atraviesa todo sin ser vista. Catalina lo pensaba sin prisa, sin ansiedad. No lo imaginaba como un salvador ni como un peligro. Lo pensaba como se piensa aquello que es verdadero, con respeto. Una tarde, mientras caminaba cerca de los límites de la hacienda bajo el pretexto de supervisar labores, Catalina sintió de nuevo esa vibración en el aire. No había sonidos abruptos ni movimientos evidentes, solo una calma distinta, más profunda. Se detuvo sin saber por qué. El viento le movió suavemente el cabello y entonces lo vio, a cierta distancia, recortado entre la luz y la sombra. No hubo sorpresa, tampoco miedo. Fue como reencontrarse con algo que había estado esperando. Ericán no avanzó de inmediato. Catalina tampoco.
Se miraron desde lejos, con una quietud reverente, como si ambos entendieran que ese espacio debía ser respetado. Fue él quien rompió el silencio, no con palabras, sino con un gesto mínimo. Inclinó ligeramente la cabeza, en señal de reconocimiento. Catalina respondió del mismo modo, sintiendo cómo el corazón le latía con una serenidad desconocida. Ese día no hablaron, no se acercaron, no cruzaron la distancia que los separaba. Y aún así, Catalina regresó a la hacienda con una certeza clara. No estaba sola en su sentir. Algo se estaba construyendo sin ruido, sin promesas pronunciadas, sin urgencias. Un lazo silencioso que se fortalecía precisamente porque no era reclamado. Las apariciones se repitieron con el paso de los días, siempre breves, siempre cuidadosas. Ericán surgía en los márgenes del paisaje, nunca invadiendo, nunca imponiéndose. Catalina aprendió a reconocer su presencia antes de verlo, como se reconoce un cambio en el clima. En esas miradas sostenidas a la distancia había una comunicación más elocuente que cualquier discurso. Catalina comenzó a comprender quién era él, no por relatos ajenos, sino por lo que veía en su forma de estar. No había brutalidad en sus gestos, había contención, no había arrogancia, había dignidad. En su postura firme se adivinaba la carga de un liderazgo asumido por responsabilidad, no por ambición. Aquello contrastaba dolorosamente con el mundo que Catalina conocía, donde el poder se ejercía aplastando. Una tarde, el encuentro fue distinto. El lugar era el mismo arroyo, pero el sol comenzaba a descender y la luz lo transformaba todo. Ericán se acercó un poco más, lo suficiente para que Catalina distinguiera con claridad los rasgos de su rostro. La fuerza que lo habitaba no era agresiva, era protectora. Sus ojos oscuros no juzgaban, observaban. «No deberías estar aquí», dijo él por primera vez, con una voz grave, contenida, más cercana a una advertencia que a una orden. Catalina sostuvo su mirada. No sintió necesidad de justificarse. «Aquí es donde puedo respirar», respondió, sorprendida de su propia franqueza. Ericán la observó en silencio. En ese silencio no había desconfianza, sino un respeto profundo por la palabra recién entregada. Asintió apenas, como si comprendiera más de lo que ella había dicho. No hablaron de su padre, no hablaron del compromiso, no hablaron del peligro, hablaron de la tierra, del viento, de los caminos que no aparecen en los mapas. Cada palabra era medida, consciente, como si ambos supieran que cualquier exceso podía romper el equilibrio frágil que los sostenía. Catalina descubrió, en esas conversaciones breves, una forma distinta de ser escuchada. Ericán no interrumpía, no corregía, no decidía por ella. La escuchaba como se escucha algo valioso. Y esa atención, sencilla y honesta, despertó en Catalina una emoción profunda que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la libertad. Los encuentros no se volvieron más frecuentes, pero sí más intensos. Una mano que rozaba una rama al mismo tiempo. Una pausa compartida antes de despedirse. Un silencio prolongado que decía más que cualquier promesa. Catalina regresaba a la hacienda con el corazón pleno y al mismo tiempo más consciente del encierro que la rodeaba. Don Benjamín comenzó a notar el cambio. Catalina estaba más callada, más firme. Sus respuestas ya no eran sumisas, sino cuidadosas. Aquello inquietó al patriarca, aunque no supo nombrar la razón. Don Eusebio, por su parte, visitaba la hacienda con mayor frecuencia, marcando territorio, hablando de futuro como si ya le perteneciera. Catalina escuchaba, asentía cuando era necesario, pero dentro de ella crecía una verdad que ya no podía ser ignorada. El amor que estaban haciendo no lo hacía con estruendo, sino con una solidez silenciosa. No la empujaba a huir de inmediato ni a desafiar abiertamente. La estaba preparando. Ericán, desde su mundo, sentía algo similar. En Catalina no veía solo a la hija del enemigo, ni a la mujer prometida a otro. Veía una fuerza contenida, una dignidad herida, una luz que se negaba a apagarse. No buscaba tomarla ni rescatarla aún.
Sabía que el amor verdadero no se arranca, se espera. Así, entre miradas, palabras breves y silencios densos de significado, el amor comenzó a tomar forma. No como un incendio, sino como un fuego antiguo que se aviva lentamente, capaz de iluminar sin destruir. Y mientras la boda se acercaba como una sombra inevitable, Catalina comprendía, con una mezcla de esperanza y temor, que ya había cruzado un punto sin retorno. El silencio que compartía con Erikán no era vacío, era la antesala de una decisión que, tarde o temprano, exigiría ser tomada. El tiempo comenzó a estrecharse alrededor de Catalina Barragán como un lazo silencioso. No era un ruido lo que anunciaba la cercanía de la boda, sino la forma en que los días se ordenaban con una precisión implacable. Las visitas se hicieron más frecuentes, las conversaciones más concretas, las miradas de don Benjamín más vigilantes. Todo parecía avanzar hacia un punto final que no admitía desvíos. Catalina caminaba por la hacienda con una serenidad que no engañaba a nadie, ni siquiera a ella misma. Bajo esa calma se agitaba una claridad dolorosa. Ya no podía fingir ignorancia. El amor que había nacido en el silencio había crecido lo suficiente como para exigir una respuesta. No bastaba con miradas compartidas ni con palabras medidas al borde del arroyo. La vida, con su peso real, estaba a punto de reclamar una elección. Don Eusebio comenzó a hablar de fechas con una seguridad que hería. Mencionaba la iglesia, los invitados, los acuerdos sellados. Catalina escuchaba sin interrumpir, consciente de que cada frase era un paso más hacia un destino que no había elegido. A veces, al cruzar su mirada con la de él, sentía una frialdad que le recorría la espalda. No había crueldad abierta, pero sí una certeza inquietante. En ese matrimonio, ella sería un lugar ocupado, no una persona amada. Don Benjamín, satisfecho, se mostraba más rígido que nunca. Para él, la boda era una confirmación de su poder. Catalina era el último movimiento de una estrategia larga y cuidadosamente calculada. No concebía la posibilidad de resistencia. En su mundo, el deber estaba por encima de cualquier sentimiento, y el amor era un lujo que solo se permitían quienes ya lo tenían todo. Catalina lo sabía, lo había sabido siempre, pero ahora, por primera vez, ese conocimiento no la paralizaba, la empujaba. Buscó a Erikán con una urgencia nueva, no desesperada, sino consciente. Sabía dónde encontrarlo, como se sabe dónde late algo importante. Caminó hasta los límites de la propiedad, más allá de donde la vigilancia era estricta, guiada por una intuición firme. El viento llevaba consigo el olor de la tierra caliente y una promesa que aún no tenía forma. Erikán estaba allí, esperándola sin haberlo dicho. Su presencia era sólida, como si perteneciera a ese paisaje desde siempre. Al verla, sus ojos se oscurecieron con una preocupación contenida. No preguntó por qué había ido. Sabía que no era un encuentro cualquiera. Catalina se detuvo frente a él. Por primera vez desde que se habían conocido, la distancia entre ambos se cerró lo suficiente como para sentir el calor del otro. No se tocaron, no hizo falta. «Se acerca el día», dijo ella, con una voz serena que no ocultaba la gravedad de lo que estaba diciendo. Erikán asintió lentamente. Sus rasgos se endurecieron, no por ira, sino por la carga de una decisión que sabía inevitable. Había esperado ese momento, no con ansiedad, sino con respeto por el tiempo de ella. «Nadie merece vivir sin libertad», respondió él con una voz baja, firme. «Y nadie debería ser entregado como si fuera una cosa». Las palabras no fueron una incitación ni una promesa vacía. Fueron una verdad pronunciada con la responsabilidad de quien está dispuesto a sostenerla. Catalina sintió un nudo en la garganta. Aquella afirmación, tan sencilla, tocaba el centro mismo de su herida. Hablaron largo rato sin elevar la voz, como si el mundo entero pudiera escuchar si se descuidaban. Catalina habló de su padre, del peso de las expectativas, del miedo que no era miedo, sino costumbre. Habló de lo que significaba ser vista siempre como un medio para un fin. Erikán escuchó sin interrumpir,
con una atención que la sostuvo cuando las palabras comenzaron a doler. Él habló después, no de batallas ni de agravios, sino de su gente, de la responsabilidad de proteger sin provocar, de la línea frágil entre defenderse y convertirse en aquello que otros temen. Habló de la soledad del liderazgo, de las decisiones que no se comparten, de la necesidad de mantenerse íntegro cuando el mundo empuja hacia la violencia. En ese intercambio, Catalina comprendió algo esencial. Erikán no era un escape fácil ni una fantasía. Era un hombre real, con riesgos reales. Amarlo implicaba una vida distinta, no necesariamente más sencilla, pero sí verdadera. No puedo prometerte un camino sin peligro, dijo él finalmente, pero sí puedo prometerte que nunca te obligaré a vivir una vida que no elijas. Catalina sintió que el corazón le latía con una fuerza serena. Esa promesa, pronunciada sin adornos, era más valiosa que cualquier juramento solemne. No hablaba de huir ni de enfrentar aún, hablaba de elección. Se miraron en silencio. En ese silencio, Catalina entendió que el amor no la estaba empujando al abismo. La estaba invitando a mirar más allá del borde. La boda seguía en pie. El poder de su padre no había disminuido. Nada había cambiado afuera. Y sin embargo, todo había cambiado dentro de ella. Regresó a la hacienda con una determinación nueva. No hubo gestos abruptos ni desafíos abiertos. Siguió cumpliendo con lo esperado, pero ahora cada acción tenía un doble fondo. Escuchaba a don Benjamín hablar de preparativos con una calma que no era resignación, sino estrategia interior. Aceptaba las visitas de don Eusebio con una cortesía impecable que ocultaba una distancia irreductible. Por las noches, Catalina se sentaba junto a la ventana y dejaba que la luna iluminara sus pensamientos. No se permitía idealizar lo que vendría. Sabía que la decisión que se gestaba exigiría un precio, pero también sabía algo que antes le había sido negado. El precio de no elegir sería más alto. Erikán, desde su mundo, preparaba a su gente sin anunciarlo. No convocaba a la guerra, pero sí a la alerta. Sabía que el tiempo se acortaba y que la decisión de Catalina debía ser respetada hasta el último instante. No la presionaría, no la arrancaría de su vida. Si ella elegía quedarse, él lo aceptaría con dolor, pero con honor. Esa contención era paradójicamente lo que fortalecía el vínculo entre ambos. Catalina sentía que, por primera vez, el amor no la poseía, la acompañaba. Los días previos a la boda se cargaron de una tensión que no necesitaba palabras. Catalina percibía el nerviosismo en los gestos de la casa, en los murmullos, en la forma en que don Benjamín evitaba mirarla demasiado tiempo, como si temiera encontrar en sus ojos algo que no pudiera controlar. La noche anterior al gran anuncio público, Catalina se detuvo frente al espejo. Observó su reflejo con una calma que la sorprendió. No veía a una víctima ni a una rebelde impulsiva. Veía a una mujer consciente de su valor, al borde de una decisión que no podía seguir postergándose. Pensó en Erikán, en su promesa pronunciada sin urgencia. Pensó en la vida que le ofrecían sin preguntarle. Pensó en la palabra libertad, no como un grito, sino como una respiración profunda. Al apagar la lámpara comprendió que el abismo no estaba delante de ella, sino detrás, y que, aunque aún no sabía cómo ni cuándo, había tomado la decisión más importante de su vida: no entregarse jamás a un destino que no naciera del amor. El día siguiente se acercaba, y con él, el momento en que el silencio ya no sería suficiente. El día amaneció con un silencio solemne, como si incluso la tierra supiera que algo irrevocable estaba a punto de ocurrir. En la hacienda Barragán, las campanas comenzaron a sonar antes de que el sol alcanzara su altura, marcando un ritmo que no pedía consentimiento. Todo estaba dispuesto para la boda. Todo, excepto el corazón de la novia. Catalina se levantó sin ayuda. No pidió compañía ni consuelo. Mientras las mujeres de la casa se movían a su alrededor con manos diligentes, ella permanecía serena, con una calma que no era resignación, sino lucidez. El vestido blanco aguardaba extendido, impecable, símbolo de una pureza que otros pretendían definir por ella.
Catalina lo miró con atención, no con rechazo. Comprendía que ese vestido no era su enemigo, lo era el destino que pretendían imponerle debajo de él. Mientras la vestían, su mente no se dispersó. Pensó en su infancia recorriendo los corredores de la hacienda, en la voz firme de su padre marcando cada límite, en la certeza aprendida de que el deber estaba por encima del deseo. Pensó también en Erikán Solé, en su mirada sin urgencia, en su promesa pronunciada sin exigir nada a cambio, y en ese contraste, algo se afirmó definitivamente dentro de ella. Don Benjamín aguardaba en la sala principal, rodeado de invitados. Su porte era el de un hombre satisfecho. Cada saludo, cada reverencia, confirmaba su poder. Don Eusebio llegó con la seguridad de quien ya se considera dueño de lo que va a recibir. No había nervios en él, solo expectativa. Para ambos la boda era un trámite. Para Catalina era un umbral. Cuando finalmente descendió las escaleras, el murmullo se apagó. Catalina avanzó con paso firme, sosteniendo el velo con dignidad. No buscaba compasión ni admiración. Buscaba mantenerse fiel a la decisión que había tomado en silencio. Cada paso hacia la puerta era también un paso hacia su verdad. El trayecto hasta la iglesia fue breve y pesado. La gente se alineaba para observar, para confirmar que el orden se cumplía. Catalina miraba al frente, consciente de que aquel podía ser el último momento en que su vida se moviera dentro de esos márgenes conocidos. No había lágrimas en sus ojos, había una claridad absoluta. Al llegar a la iglesia, el aire pareció tensarse. Catalina descendió del carruaje y se detuvo un instante antes de cruzar el umbral. Escuchó el murmullo de los invitados, el roce de los vestidos, el eco lejano de los rezos. Y entonces, como si el mundo contuviera el aliento, lo sintió. No fue un sonido primero, sino una vibración profunda, una presencia que se acercaba con la fuerza de lo inevitable. El suelo comenzó a temblar bajo el galope de varios caballos. Los murmullos se transformaron en gritos. El orden cuidadosamente construido se quebró en un instante. Desde el extremo de la plaza surgieron los apaches. Erikán Solé encabezaba el grupo. Alto, firme, imponente sobre su caballo, no llevaba el rostro del ataque, sino el de la determinación. No gritó, no alzó el arma. Su presencia bastó para que el miedo cambiara de bando. Los hombres de la hacienda reaccionaron tarde, desorientados por la rapidez y la precisión con la que los apaches rodearon el lugar. Catalina no retrocedió. Su corazón latía con fuerza, pero no con temor. En medio del caos, sus ojos buscaron a Erikán, y cuando lo encontraron, todo lo demás perdió importancia. Él la miró, y en esa mirada no había duda. Solo una pregunta muda que esperaba su respuesta. Catalina dio un paso al frente. El velo cayó de sus manos. Su voz cuando habló no tembló. Dijo que se fuera con él. Dijo que lo amaba. Dijo que ese era su destino. Las palabras atravesaron el ruido como una verdad imposible de ignorar. Don Benjamín gritó su nombre, más por orgullo herido que por amor. Don Eusebio avanzó un paso, furioso, incapaz de comprender que algo escapara a su control. Pero ya era tarde. La decisión había sido pronunciada en voz alta, y no había poder suficiente para devolverla al silencio. Erikán descendió de su caballo en un solo movimiento. Se abrió paso entre la confusión con una seguridad que no admitía resistencia. Cuando llegó hasta Catalina, no la tomó como un botín ni como una presa. La tomó como se toma algo sagrado, con cuidado, con firmeza, con respeto absoluto. La alzó en sus brazos mientras a su alrededor estallaba el enfrentamiento. Los apaches se movían con precisión, defendiendo sin atacar innecesariamente. No buscaban venganza, buscaban salir. Catalina, sostenida contra el pecho de Erikán, sintió por primera vez lo que era ser protegida sin ser poseída. El mundo se convirtió en movimiento, gritos, polvo, órdenes rotas. Catalina no cerró los ojos, miraba el cielo que se alejaba, el rostro de Erikán concentrado, el camino que se abría delante de ellos. No había arrepentimiento en su pecho, solo una sensación profunda de coherencia. Montaron a caballo y partieron. La hacienda,
la iglesia, el orden que había definido su vida quedaron atrás envueltos en polvo y confusión. El galope era rápido, decidido, como si el tiempo mismo intentara alcanzarlos sin éxito. Catalina se aferró a Erikán no por miedo, sino por certeza. Cada latido la alejaba de una vida que no había elegido. Cuando finalmente el ruido quedó atrás y el desierto comenzó a abrirse ante ellos, el silencio regresó, denso y absoluto. Catalina respiró hondo. El aire le llenó los pulmones con una libertad desconocida. Miró a Erikán y encontró en su expresión una mezcla de calma y responsabilidad. No hablaron. No hacía falta. La huida no era un final, sino un comienzo. La noche comenzaba a caer, y con ella la conciencia de que lo más profundo aún estaba por vivirse. Catalina sabía que había cruzado un punto sin retorno, pero por primera vez en su vida, ese punto no la aterraba. Había elegido, y el amor por fin había dejado de ser un sueño silencioso para convertirse en destino. La noche cayó sobre el desierto como un manto antiguo, denso y protector. El galope había quedado atrás, y con él el ruido del mundo que Catalina Barragán había conocido. Ahora solo existía el silencio profundo, interrumpido por el viento que deslizaba arena sobre la tierra y por el latido aún acelerado de su propio corazón. La luna ascendía lentamente, bañando el paisaje con una luz pálida que parecía revelar verdades escondidas. Erikán Solé detuvo el caballo cuando supo que era el momento, no por cansancio, sino por intuición. Aquel no era un alto cualquiera, era una pausa necesaria, como si el destino mismo hubiera pedido detenerse para respirar. Catalina descendió con cuidado. Sus pies tocaron el suelo firme y por primera vez desde la huida se permitió sentir el temblor suave que recorría su cuerpo. Seguía vestida de novia. El blanco del vestido contrastaba con la oscuridad del desierto, como una promesa arrancada de otro mundo. Catalina lo miró un instante, consciente de todo lo que representaba y de todo lo que había dejado de representar. Ya no era un símbolo de entrega forzada, sino la última huella de una vida que acababa de cerrar. Erikán se mantuvo a una distancia respetuosa. No se apresuró. Sabía que aquel instante no podía ser tomado. Debía ser ofrecido. La observó mientras ella levantaba el rostro hacia el cielo, respirando hondo, como si necesitara llenarse de aquella noche para sostener lo que venía. «No te he traído aquí para esconderte», dijo él finalmente, con una voz baja, profunda, que parecía surgir del mismo desierto. «Te he traído porque elegiste». Catalina lo miró. En sus ojos no había duda, pero sí una emoción contenida que la conmovió más que cualquier arrebato. Caminó hacia él sin prisa, como si cada paso fuera una afirmación. No había miedo en su gesto. Había una entrega consciente, distinta a todo lo que le habían enseñado. «He elegido», respondió ella, «y no quiero volver a vivir a medias». Erikán asintió lentamente. En su rostro no apareció la urgencia, sino una gravedad serena. Se acercó lo suficiente para que Catalina sintiera su presencia sin sentirse invadida. El silencio entre ambos se volvió espeso, cargado de significado. No había espectadores, no había exigencias. Solo dos vidas que se reconocían en el umbral de algo irreversible. Fue entonces cuando él habló de nuevo. «Abre las piernas. Necesito entrar». Las palabras no fueron pronunciadas como una orden ni como un impulso ciego. Fueron dichas con una solemnidad inesperada, como si cada sílaba llevara un peso que iba más allá de lo que se podía ver. Catalina no retrocedió, no se escandalizó, comprendió. Erikán continuó, sin elevar la voz, sin romper el equilibrio del momento. «No solo en tu cuerpo», dijo, «necesito entrar en tu vida, en tu destino. Necesito estar donde nadie antes tuvo permiso. Protegerte, caminar contigo, enfrentar lo que venga a tu lado. No quiero tomarte. Quiero que me elijas incluso ahora». Las palabras se alojaron en el pecho de Catalina con una fuerza suave, profunda. Sintió que algo se abría dentro de ella, no por presión, sino por confianza. Nadie le había hablado así jamás.
Nadie había pedido entrar con tanta verdad. Catalina levantó la mano y la apoyó sobre el pecho de Erikán. Sintió el latido firme, constante, de un hombre que no prometía para seducir, sino para cumplir. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce no hubo prisa ni vértigo. Hubo certeza. «Ya entraste», susurró ella, «desde el día en que me miraste sin querer poseerme». El viento pasó entre ellos como un testigo antiguo. Erikán acercó la frente a la de Catalina, y permanecieron así un largo instante, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio que no necesitaba palabras. Cuando finalmente se abrazaron, no fue con urgencia, sino con la profundidad de quienes saben que ese gesto los une para siempre. La noche los envolvió. No hubo violencia ni precipitación. Todo ocurrió con una lentitud reverente, como si el desierto mismo marcara el ritmo. Catalina sintió cómo el miedo que había cargado durante años se disolvía poco a poco, sustituido por una paz intensa, desconocida. No se entregaba por obligación ni por huida, sino por amor elegido. Erikán la sostuvo como se sostiene algo precioso. No buscó dominar, sino acompañar. Cada gesto fue una confirmación silenciosa de lo que había prometido: estar, cuidar, permanecer. En ese encuentro, Catalina no perdió nada de sí misma. Al contrario, se encontró entera por primera vez. La noche avanzó sin testigos. El cielo parecía más amplio, las estrellas más cercanas. Catalina, envuelta en aquella quietud profunda, comprendió que la libertad no siempre llega con estruendo. A veces llega así, en silencio, en los brazos de quien te ve completa. Cuando el amanecer comenzó a insinuarse en el horizonte, Catalina abrió los ojos con una serenidad nueva. No hubo confusión ni culpa, solo una certeza luminosa. Ya no era la novia prometida al poder, ni la hija entregada al deber. Era una mujer que había elegido amar y ser amada sin condiciones. Erikán la miró con una expresión distinta, más abierta, como si algo en él también se hubiera curado durante la noche. No dijeron nada. No hacía falta. Ambos sabían que lo vivido no era un final ni un refugio momentáneo, sino el inicio de una vida compartida que aún tendría que enfrentarse al mundo. El desierto, testigo silencioso, guardó aquel secreto con respeto. Y mientras el sol comenzaba a elevarse, Catalina comprendió que el amor verdadero no se anuncia con promesas grandilocuentes, sino con actos que transforman para siempre. El camino continuaba, y ahora lo recorrerían juntos. El camino hacia la tierra apache se abrió ante ellos con una solemnidad que Catalina Barragán no había conocido jamás. No era una huida ni un escondite, era una llegada. El desierto, que la noche anterior había sido testigo de una entrega silenciosa, ahora se extendía luminoso bajo el sol naciente, como si quisiera mostrarle que la vida que comenzaba no estaba hecha de sombras, sino de verdad. Avanzaron sin prisa. Erikán Solé conocía cada sendero, cada cambio en el viento, cada curva del terreno. Catalina observaba en silencio, no como una extranjera temerosa, sino como alguien que empieza a reconocer un lugar que, sin saberlo, la estaba esperando. El aire era distinto. No había muros ni campanas, no había órdenes lanzadas desde la altura. Había espacio, había horizonte. Cuando finalmente divisaron las primeras señales de la tribu, Catalina sintió una emoción profunda, serena. No era miedo lo que le apretaba el pecho, sino una conciencia clara de lo que estaba por enfrentar. Aquella no era una tierra idealizada ni un refugio sin reglas. Era un mundo con leyes propias, con memoria, con dignidad. Y ella entraría en él no como una rescatada, sino como una mujer que había elegido estar allí. Los primeros en verlos no reaccionaron con hostilidad. Hubo miradas atentas, firmes, que evaluaban sin juicio. Erikán descendió del caballo con calma y ayudó a Catalina a bajar sin gestos grandilocuentes. La sostuvo un instante más de lo necesario, no para protegerla, sino para acompañarla. Ese gesto fue visto y comprendido. Las mujeres se acercaron primero. Sus rostros no expresaban curiosidad vulgar,
ni desconfianza automática. Había cautela, sí, pero también una observación profunda, como si buscaran algo más allá del vestido blanco, todavía marcado por el polvo del camino. Catalina sostuvo esas miradas con respeto. No bajó los ojos, tampoco los desafió, simplemente estuvo. Erikán habló con los ancianos. Sus palabras fueron pocas y firmes. No pidió permiso como quien suplica, sino como quien honra un orden que reconoce. Dijo que había elegido. Dijo que ella había elegido también. Dijo que no la traía como trofeo ni como botín, sino como compañera. Catalina no escuchó cada palabra, pero entendió el sentido. El silencio que siguió no fue rechazo, fue reflexión. La llevaron a una choza sencilla, limpia, donde el fuego ardía con un calor constante. Una mujer mayor, de manos firmes y mirada profunda, se acercó a ella. No habló de inmediato. Tocó el vestido, no con desprecio, sino con curiosidad serena. Luego miró a Catalina a los ojos. «Aquí no se toma a nadie», dijo finalmente. «Aquí se elige». Catalina sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Asintió. No necesitaba explicar nada. Aquella mujer había visto lo esencial. La ceremonia no fue anunciada con estruendo ni preparada con artificios. Ocurrió como ocurren las cosas verdaderas, cuando están listas. Al caer la tarde, la tribu se reunió alrededor del fuego. No había invitados curiosos ni miradas interesadas. Había presencia, había comunidad. Catalina ya no vestía el blanco de la imposición. Le ofrecieron telas simples, colores de la tierra, y las aceptó con una gratitud silenciosa. Mientras se las colocaban, sintió que no estaba siendo transformada para pertenecer, sino reconocida para ser quien era. Erikán la observaba desde la distancia, sin urgencia, con un respeto que la emocionó más que cualquier juramento. Los ancianos pronunciaron palabras antiguas, no como bendición vacía, sino como compromiso. Hablaron de cuidado, de responsabilidad, de caminar juntos sin anularse. Catalina comprendió con una claridad que la llenó de calma que aquel matrimonio no la borraba, la afirmaba. Cuando Erikán se colocó a su lado, no la tomó del brazo para exhibirla. Le ofreció la mano abierta esperando. Catalina la tomó sin dudar. En ese gesto sencillo estaba contenida toda la diferencia entre el pasado y el presente. Allí no había dueño ni propiedad. Había elección mutua. El fuego crepitaba. El viento llevaba consigo cantos bajos, antiguos, que hablaban de la tierra y de los ciclos que se renuevan. Catalina sintió una emoción honda al comprender que estaba entrando en una historia más grande que ella, pero sin perderse dentro de ella. Por primera vez el compromiso no le pesaba. La sostenía. Al finalizar no hubo aplausos ni celebraciones exageradas. Hubo calma. Hubo miradas que comenzaban a aceptarla no por ser la esposa del líder, sino por la dignidad con la que había llegado. Catalina percibió ese reconocimiento silencioso con una gratitud que no necesitaba palabras. Erikán la condujo después a un espacio que sería suyo. No habló de posesión ni de permanencia obligatoria. Le habló de compartir. Le dijo que el respeto no se impone, se gana. Catalina lo escuchó con el corazón abierto. Sabía que el camino que había elegido no estaría libre de dificultades, pero también sabía que no caminaría sola ni reducida. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente y la tribu descansaba, Catalina comprendió algo esencial. Había sido recibida no porque alguien la hubiera defendido con fuerza, sino porque había llegado con verdad. No había tenido que suplicar ni demostrar nada. Había bastado con ser quien era. Y en ese reconocimiento profundo y sereno, la mujer que había sido prometida al poder comprendió que, por primera vez, había sido elegida de verdad. La paz que siguió a la ceremonia no fue ingenua. Catalina Barragán lo supo desde el primer amanecer en la tribu. El silencio no era ignorancia del peligro, sino una preparación consciente. La vida continuaba con una serenidad firme, como si cada gesto cotidiano llevara implícita la memoria de muchas amenazas superadas. Allí nadie vivía desprevenido, pero tampoco sometido al miedo. Erikán Solé caminaba entre los suyos con una atención constante. No había cambiado su manera de estar por haberse unido a Catalina. Al contrario,
Su responsabilidad parecía haberse profundizado. Catalina observaba en silencio esa forma de liderazgo que no necesitaba alzar la voz. Comprendió que el respeto no se exigía, se construía con coherencia, y esa coherencia era lo que mantenía a la tribu unida incluso en los momentos más tensos. Las noticias llegaron sin dramatismo, como llegan siempre las verdades inevitables. Exploradores avisaron que hombres armados avanzaban desde el sur. No era difícil adivinar quién los enviaba. Don Benjamín Barragán no era un hombre que aceptara perder. Para él, la huida de Catalina no había sido una decisión, sino una afrenta pública, una herida a su autoridad que debía ser corregida. Catalina escuchó el informe con el corazón firme. No sintió culpa ni duda. Sintió responsabilidad. Comprendió que su elección no solo había cambiado su vida, sino que ahora tocaba a otros. Se acercó a Erikán y habló sin rodeos, con la dignidad que había aprendido a sostener. «No quiero que nadie sangre por mí», dijo. «No quiero que mi pasado se convierta en su guerra». Erikán la miró largo rato antes de responder. En su expresión no hubo reproche ni romanticismo ciego. Hubo verdad. «No luchamos por ti», respondió. «Luchamos porque nadie tiene derecho a venir aquí a tomar lo que no le pertenece». Esas palabras se alojaron en el pecho de Catalina con una mezcla de alivio y gravedad. Comprendió que aquella confrontación no era consecuencia de su amor, sino del abuso que siempre había existido. Ella no había provocado la guerra, solo había dejado de obedecerla. La tribu se preparó con una calma impresionante. No hubo gritos ni alardes, cada quien conocía su lugar. Catalina observaba sin interferir, consciente de que aquel no era un mundo que se moviera por impulsos, sino por equilibrio. Aún así, algo dentro de ella exigía ser dicho. Cuando los hombres armados llegaron a las cercanías, con la arrogancia de quien cree que el poder siempre vence, Catalina pidió hablar. No como esposa del líder, sino como hija del hombre que encabezaba esa amenaza. Los ancianos la miraron con atención. No la detuvieron, Erikán tampoco. Sabían que había batallas que no se libran con armas. Catalina avanzó con paso firme hacia el límite del territorio. El viento le movía el cabello y el polvo se levantaba bajo sus pies. Al frente, reconoció a los hombres de la hacienda, rostros conocidos que alguna vez la habían saludado con respeto aprendido. Entre ellos, don Benjamín Barragán destacaba con su porte rígido, su mirada endurecida por la furia y la incredulidad. Cuando la vio, su rostro se tensó. No por alivio, sino por rabia. «Vuelve», ordenó. «Esto no tiene por qué hacerse más grande». Catalina lo miró sin bajar la cabeza. En ese instante, comprendió que ya no le debía obediencia. Su voz, cuando habló, no tembló. «No he sido robada», dijo. «No he sido forzada. Estoy aquí porque elegí estarlo». Las palabras cayeron como un golpe seco. Don Benjamín negó con la cabeza, incapaz de aceptar una realidad donde su autoridad no era absoluta. Don Eusebio, presente también, la observaba con una mezcla de orgullo herido y deseo de control. Para ellos, aquella mujer que hablaba ya no era la hija ni la prometida. Era una amenaza al orden que los sostenía. «Te perteneces a tu familia», insistió su padre, «y yo decido por ella». Catalina dio un paso más al frente. «Me pertenecí durante años sin saberlo», respondió. «Hoy decido yo». El silencio que siguió fue pesado. Algunos hombres bajaron la mirada, otros apretaron las armas con más fuerza. Don Benjamín comprendió entonces que no podía recuperar lo que había perdido con palabras. Dio la orden. Lo que siguió no fue un ataque descontrolado, sino una defensa firme. Los apaches no avanzaron por rabia, sino por necesidad. Protegieron su tierra con la precisión de quienes no buscan destruir, sino preservar. Catalina se mantuvo a resguardo, observando con el corazón en vilo, pero sin cerrar los ojos. No necesitaba ver sangre para entender la gravedad de lo que ocurría. Erikán se movía con una determinación serena, cuidando cada paso, cada decisión. No había odio en su rostro, solo una concentración absoluta.
Aquella no era una guerra por venganza, sino una línea trazada con claridad. Hasta aquí, los hombres de la hacienda, superados por la coordinación y la firmeza de la tribu, comenzaron a retroceder. Don Benjamín fue obligado a detenerse, no humillado con violencia, sino confrontado con la realidad que siempre había negado. Su poder no era ilimitado. Don Eusebio comprendió, quizá por primera vez, que no podía comprar ni tomar aquello que no se entregaba. Cuando el enfrentamiento terminó, el silencio regresó lentamente. El polvo se asentó. Los hombres de la hacienda se retiraron, derrotados no solo en fuerza, sino en propósito. Don Benjamín lanzó una última mirada a su hija, cargada de incredulidad y orgullo herido. Catalina la sostuvo sin rencor. Ya no necesitaba su aprobación. Ericán se acercó a ella cuando todo hubo pasado. No la abrazó de inmediato. La miró con una intensidad serena, como quien reconoce una fortaleza recién revelada. «Has hablado con tu verdad», dijo, «y eso cambia más cosas que cualquier arma». Catalina respiró hondo. Sentía el peso de lo ocurrido, pero también una ligereza nueva. No había ganado una batalla, había recuperado su voz. Comprendió que la dignidad no siempre se conquista en silencio, pero tampoco se impone. Se sostiene. Esa noche, la tribu encendió el fuego no para celebrar la derrota ajena, sino para reafirmar la vida. Catalina se sentó junto a Ericán y dejó que el calor la envolviera. Sabía que el camino aún no estaba completo, pero también sabía algo esencial. El pasado ya no tenía poder sobre ella. La guerra por la dignidad había sido librada, y por primera vez, ella había salido de ella entera. El tiempo comenzó a asentarse como lo hace la tierra después de una tormenta, lentamente sin borrar las huellas, pero dándoles un nuevo sentido. Para Catalina Barragán, los días que siguieron a la confrontación no estuvieron marcados por el sobresalto, sino por una calma profunda, distinta a cualquier paz que hubiera conocido antes. No era la calma de quien se esconde del mundo, sino la de quien ya no necesita huir de sí misma. La vida en la tribu encontró su propio ritmo, y Catalina aprendió a escucharlo. No hubo ceremonias de bienvenida tardías, ni discursos de integración. La aceptación no llegó como un regalo inmediato, sino como una consecuencia natural de la coherencia. Catalina trabajaba, observaba, aprendía. No pedía privilegios, ni los rechazaba cuando se los ofrecían. Se mantenía fiel a lo que era, y esa fidelidad era, sin saberlo, su mayor fortaleza. Las mujeres comenzaron a acercarse a ella con una curiosidad serena. No la miraban como a la esposa del jefe, sino como a alguien que había cruzado un umbral difícil sin perder la dignidad. Catalina compartía silencios, tareas, miradas cómplices. Descubrió que la fuerza femenina no siempre se expresa en desafío abierto, sino en la capacidad de sostener la vida incluso después de haber sido herida. Ericán Solé, por su parte, parecía distinto. No más blando ni menos firme, sino más completo. El amor no le había quitado autoridad, le había dado profundidad. Catalina lo veía caminar entre los suyos con la misma presencia sólida de siempre, pero ahora percibía en él una serenidad nueva, como si ya no cargara solo con el peso del liderazgo. Había aprendido a compartirlo. Las noches se llenaron de conversaciones largas sin prisa. Catalina y Ericán hablaban de lo vivido, pero también de lo que vendría. No hacían promesas grandilocuentes. Hablaban de cuidar, de construir, de resistir juntos sin dejar de ser quienes eran. En ese intercambio cotidiano, Catalina comprendió que el amor verdadero no se sostiene en gestos extraordinarios, sino en la decisión constante de permanecer. Con el paso de los meses, la vida comenzó a ofrecer señales de futuro. Catalina sintió en su cuerpo cambios sutiles, primero casi imperceptibles, luego innegables. No lo vivió con temor, sino con una emoción serena que la sorprendió. Cuando lo compartió con Ericán, él no habló de destino ni de linaje. La tomó de las manos y apoyó la frente en la suya, en un gesto íntimo y silencioso. «Lo cuidaremos», dijo simplemente. Esa frase, tan breve, contenía todo.
La noticia se extendió en la tribu sin celebraciones exageradas. Hubo sonrisas contenidas, miradas cómplices, una alegría profunda que no necesitaba proclamarse. Catalina se sintió acompañada, no vigilada. Su maternidad no la reducía, la expandía, no la encerraba en un rol, le abría otro espacio de significado. A la distancia, la hacienda Barragán seguía existiendo, pero ya no pesaba sobre su vida. Don Benjamín no volvió a intentar recuperarla, tal vez por orgullo, tal vez porque había comprendido, demasiado tarde, que el poder no puede sostenerse cuando pierde su objeto. Catalina no lo odiaba, tampoco lo justificaba. Simplemente lo había dejado atrás. Un día, mientras el sol descendía sobre el horizonte y teñía la tierra de tonos dorados, Catalina caminó junto a Ericán y sus hijos por un sendero que ya le era familiar. No llevaba vestidos impuestos ni símbolos de obediencia. Llevaba la serenidad de quien ha encontrado su lugar sin pedir permiso. Se detuvo un instante y miró el cielo. Recordó a la joven que había sido, despertando en una habitación fría, convencida de que su vida estaba decidida. Sonrió con una ternura profunda, no con tristeza, sino con compasión por aquella versión de sí misma que aún no sabía que podía elegir. Ericán la observó en silencio. Catalina sintió su presencia a su lado, firme y tranquila, y comprendió que el amor no la había salvado del mundo, sino que le había enseñado a habitarlo con verdad. No había renunciado a nada esencial, lo había recuperado todo. Al caer la noche, el fuego se encendió en el centro de la tribu. Catalina se sentó junto a su familia, rodeada de risas suaves y miradas que ya no cuestionaban su lugar. El calor la envolvía, y en ese instante comprendió que la felicidad no siempre llega como un triunfo ruidoso. A veces llega así, como una certeza silenciosa que se queda. Y mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo abierto, Catalina Barragán supo que la verdad que había nacido del amor no podía ser arrebatada por nadie, porque el amor verdadero no se impone, no se hereda, no se compra, se elige, y cuando se elige con el alma, se vuelve libertad. Antes de despedirnos, déjame decirte algo desde el corazón. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada silencio, cada mirada y cada elección de Catalina como si fuera un pedazo de tu propia historia, entonces, este espacio también es tuyo. Suscribirte al canal y dejar tu like no es solo apoyar un video, es ayudar a que más romances de época, contados con respeto, emoción y profundidad, sigan existiendo en un mundo que muchas veces corre demasiado rápido para sentir. Aquí estamos construyendo una comunidad que ama el amor verdadero, las historias donde las mujeres eligen, donde la dignidad vence al poder y donde el romance no es superficial, sino transformador. Te invito también a que dejes en los comentarios una sola palabra, una palabra que represente lo que esta historia significó para ti. Mi propuesta es esta: libertad. Porque eso fue Catalina. Porque eso es el amor cuando se elige de verdad. Y porque leer esa palabra una y otra vez en los comentarios nos recuerda por qué contamos estas historias. Y si quieres ir un paso más allá, puedes convertirte en miembro del canal. Al hacerlo, no solo apoyas directamente el crecimiento de este proyecto, sino que te conviertes en parte activa de una comunidad que cree en los romances intensos, en las historias largas, cuidadas, narradas con alma. Gracias a los miembros, este canal puede seguir creando relatos cada vez más profundos, más bellos y más fieles a este género que tanto amamos. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por creer que el amor, cuando es verdadero, siempre merece ser contado. Nos vemos en la próxima historia.